Bueno, así arrancamos este viernes el repaso de los temas más importantes del día. Obviamente todo tiene que ver con la movilización de ayer. Movilización, decíamos, calificada por muchos como la más importante hasta ahora de las realizadas contra el gobierno de Cristina Kirchner, después de las dos últimas del año pasado. Tweets de Cristina que ocurrieron al mismo tiempo, ignorando un poco. Justamente ayer lo que se pedía, lo que la gente decía era que la presidenta escuche. Bueno, se mostraba como que no estaba escuchando demasiado, ¿no? Había otras cosas importantes para tuitear, evidentemente, y nada de lo que estaba pasando. Yo digo, cuando vos ves esa reacción, debería haber aunque sea una mención, porque es una fuerte demostración de lo que le pasa a la gente, pero... Es ningunear. Bueno, capaz que no sabía porque estaba en un lugar sin televisión. No, bueno, pero estaba, evidentemente, alguna conexión a internet tenía, Estoy porque si siendo no, no se irónico, podía tuitear, ¿no? Estoy siendo irónico. ¿Cómo le va, Mendelevich? Buen día, bien? ¿qué tal? Vamos a presentar, para ya incluirlo en la charla, Sí, perdón. a Juan Manuel Germano, director de Isonomía. Gracias por haber venido. Buen día. Los incluimos porque así podemos ir repasando juntos lo que nos quedó de ayer. ¿Vos qué decías, Pablo? Que los tweets, yo creo que no tenía que haber hablado de la marcha, no tenía que haber hablado de nada. Nada, ¿no? Claro, Fue en peor ese caso, todavía si hablar. vos, como dice Hernán, vos estás escuchando, escuchá. La Sí. acción, la teatralización del tuit es me tuiteo en voz, eso es lo que está diciendo. Es casi... No entendí, ¿cómo dijiste? Es casi irrespetuoso frente al clamor de la multitud. Vos podrás decir lo que quieras de la multitud, Sí. que son de derecha, que son gays, que son lo que quieras, y que están bien vestidos, mirá, los turros están bien vestidos, lo que quieras, que es lo que decía antes el gobierno. Lo que no podés hacer es decir que la multitud no existe, Sí, porque exacto. está ahí, y encima la televisión se tuvo que resignar a mostrarla. Ahora, yo preguntaba, la presidenta llegando a Perú, a Lima, la reunión de los presidentes de UNASUR, dirían, che, Cristina, ¿qué pasa? No, porque digamos que para los que no se enteraron, Cristina se dedicó a tuitear durante todo el tiempo cuestiones que tienen que ver con la visita que él hizo ayer, quien va a ser nombrado el domingo arzobispo de Buenos Aires, a contar cómo le cayeron los tweets de Pepe Mujica, vieja, tuerta, etcétera, Huevadas. etcétera. 60 tweets. Nada más, Para 60. quien no sabe lo que es el Twitter, hay gente que no sabe lo que es el Twitter. El Twitter es un sistema de comunicación y de comentarios y eso, pero que tiene un límite de 140 caracteres. Son 2 oraciones, ¿no? Pero como Cristina sufre de incontinencia verbal, tuvo que mandar 60 tweets. No es para eso, para mandar, la gente normal manda 1, 2. No, 60. Era porque... Bueno, cuando escribe. Ella pensó que con sus 60 tweets tapaba a la multitud. Vos decís, ¿cómo lo viste, Juan Manuel? Bueno, evidentemente si uno analiza las 3 marchas que hubo, el 13S, el 8N y este 18A, ha habido un cambio, han ido variando, ¿no? Me parece que se ha ido también perfeccionando el reclamo. En la primera, la verdad que uno de los grandes temas fue, por ejemplo, el dólar, lo cual también permitió la respuesta, digamos, del oficialismo, que sea como banalizar esa protesta. Claro. Me parece que en el 8N hubo un cambio, ¿no? Y ya el dólar pasó a casi un tercer lugar. Y en esta última, el tema dólar no apareció. Digo, empezaron a tocarse temas en los cuales se hace más difícil banalizar. Bueno, lo de la justicia que decía Hernán al principio, ¿no? Se vio como una... Fue como un disparador también nuevo que quizás no se esperaba, ¿no? Porque muchos reiteraban, uno iba escuchando los comentarios y muchos reiteraban, no, el tema de la justicia me indigna, no, el tema de la justicia no puede ser. Y uno cree que el común de la gente no está tan metido en ese tema y evidentemente de a poquito se fue metiendo y lo fueron viendo. ¿Vos sabés quién organizó lo de ayer, lo de anoche? Fueron 2 personas que organizaron la marcha. Cristina y la Nata. Cristina organizó toda la parte de la justicia, que prendió el irritómetro al máximo. Y la Nata justo metió su investigación sobre el dinero, sobre el lavado de dinero, el domingo anterior. Y a mí me llamó la atención, yo estuve caminando por todos lados, lo que más me llamó la atención es la presencia del tema corrupción. Terrible. Y me impresionó mucho estar entre miles de personas que lo que cantaban era ladrones. Sí. Como consigna política me resultó estremecedor, porque yo nunca viví una cosa así, estar en una manifestación. No digo que esté bien, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, te estoy contando el hecho. Y el hecho era muy, muy conmovedor, porque conmovedor no en el sentido positivo, lo digo porque lo aclaro, pero que estén ahí en Plaza de Mayo, territorio inexpugnable del peronismo y del kirchnerismo, y una multitud saltando, gritando ladrones, ladrones, era muy fuerte. Ahora, Juan Manuel,
Hasta ahora los analistas, aquellos que vienen haciendo trabajos de mediciones y demás, te dicen, bueno, en realidad sí hay una variación respecto de su imagen, pero en definitiva no mueve el amperímetro para ningún lado. Digo, todas estas situaciones hacen que, ¿dónde se ubique hoy la imagen de la Presidenta de la Nación después de, podríamos decir, un junio, julio, agosto del año pasado, en donde empezaron a suceder distinta cantidad de hechos y distinto tipo de hechos, que uno pensaría, bueno, en algo se puede modificar, pero realmente la imagen de la Presidenta no se modifica demasiado. Bueno, a ver, si uno analiza estas últimas semanas, uno encuentra dos hitos fundamentales, que es un caso muy fuerte o un potencial caso de corrupción y una tragedia, ¿no? Las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata. En principios del año 2012 tuvimos un escenario similar. Explota el caso Vudú, un potencial caso de corrupción, y por otro lado, la tragedia de Once. En ese momento, la imagen de la Presidenta casi no sufrió modificaciones. Sí sufrió una baja bastante fuerte durante el año, pero fue fundamentalmente cuando el bolsillo de la ciudadanía empezó a verse influido, Sí. ¿no? Entonces, la verdad que uno mira a principios de 2012 y no ve cambios en la opinión pública. Sí. Hay que ver qué pasa ahora. También en opinión pública es difícil medir en el momento. Claro, porque obviamente. muchas veces es una evolución tan grande que después termina tal vez siendo menos fuerte de lo que parecía. Por eso me parece que hay que esperar un poquito. Sí. Evidentemente, las tres marchas fueron cada vez más masivas. Sí. Eso es claro, Sí. no se puede esconder. Pero me parece que hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona. Sobre todo la imagen de la Presidenta, la aprobación de la gestión, Sí. esas variables que desde las consultoras medimos. Yo estaba viendo un informe que también se hizo en la consultora. ¿Qué fueron viendo en ese informe y qué crees que pueda cambiar? A ver, el informe puede ser que te muestre también una radiografía de por qué pasó lo de ayer y puede cambiar si lo haces de nuevo esto que estaba diciendo, pero ¿cuándo vos lo puedes notar estas Bueno, cuestiones? sí. Es inmediato, el que vos decías recién, no tiene que ser tomado de inmediato. Ahora yo digo, el que no fue y que estaba en su casa ayer y dice, uy, mirá, y algo está puede que sea disparador la movilización para decir algo está pasando y yo me lo estoy perdiendo, por ejemplo, también. No, evidentemente puede ser un disparador. La verdad que no se sabe bien cómo puede reaccionar, no la persona que fue a la marcha, que es muy claro, el mensaje fue claro. Y además, esta marcha como particularidad tuvo que parte de la política de oposición participó. Estuvo. Sin pancartas, sin colores, pero estuvo. Sí. Cosas que no habían pasado anteriormente. Quiero decir, fue aún más, digamos, claro el mensaje que fue contra la Presidenta. También hay un mensaje en contra de la oposición y aparece, pero me parece que es Mínimo comparado con el otro. es un poco, exactamente, más preciso hacia la Presidenta. Y respecto a tu pregunta, bueno, la verdad que uno, si mira la evolución de la imagen de la Presidenta, hoy en día a nivel país es, diría, un mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Esto imagen no es igual a voto, ni mucho menos, ni los candidatos que pueda poner la Presidenta en 2013. Pero hay que ver, la verdad que es una incógnita. Por eso digo, medir hoy en día, medir mañana, medir pasado, tal vez nos da una radiografía equivocada. Hay que esperar un poquito a que se calmen un poco las aguas y volver a medir a ver qué ocurre. Insisto, tuvimos en esta medición el efecto Francisco, que se decía, ¿qué pasa con Francisco? Bueno, pasó de largo y apareció la inundación, Sí. pasó de largo y apareció la nata. Sí. Digo, la verdad que la dinámica nacional va muy Sí, rápido. muchas veces decís, Francisco, inundación mató Francisco, la nata mató inundación y es así. y hay que ver qué pasa dentro de 2 horas. La semana que viene va a pasar algo. Pablo, ¿vos crees que a principio de semana hablábamos acá si el gobierno se iba a hacer cargo explícitamente de lo que había sido la investigación de la nata o no? Ahora, después de lo que vimos ayer de la Presidenta al mismo tiempo que pasaba la movilización, el fin de semana, la semana que viene, ¿va a hacerse cargo de esto? ¿O digamos, la justificación va a ser, bueno, es la clase media de siempre, la clase media que se queja, la clase media que quiere viajar a Estados Unidos y quiere cambiar dólares, y con eso es como ningunear el reclamo de una clase media que, por más que haya votado o no al gobierno kirchnerista, es parte de la Argentina, ¿no? Todo depende de a qué llamemos hacerse cargo. A ver. El tema del lavado de dinero, Baez, la relación con Kirchner, todo ese paquete, tiene dos dimensiones, una dimensión política y una dimensión judicial. En la dimensión judicial yo no soy muy optimista. Yo creo que el gobierno ahí ni siquiera necesita operar mucho porque
está el miedo que hay en tribunales, como lo probaron los fiscales, que ninguno se tomaba el tema, y los jueces se tiraban el tema uno a otro hasta que tuvo que intervenir la Cámara y decir, bueno, se hace cargo tal juez, y ahí más o menos empezó, y el juez anoche hizo un allanamiento en Puerto Madero muy tardío. No claro. me digas. Dicen que no encontraron nada, que Pero parece qué que se habían va. llevado todo, tuvieron tiempo. Eso que salieron corriendo rápido. Claro, son esas cosas que son el hazme reír, la gente está avivada ya. O sea, yo digo que ayer Hace años era no, vos sabés graciosa que la situación. hace años hubiera pasado esto. Dice, uy, allanaron la Puerto Madero, la Ayer pareció Rosadía. un chiste. Hoy en día ya todo el mundo sabe, si allanás 3 días después, 4 días después de un escándalo nacional fenomenal, no Ni queda la un solo fotocopiadora papel, quedó, ni un boleto no quedó colectivo quedó ahí. Claro. No la fotocopia, ni la fotocopiadora quedó. El triturador de los Claro. papeles quedó, nada. Entonces, en la dimensión judicial yo no sería muy optimista hasta que no cambie el gobierno. Ojo, esto creo que sí queda para el futuro. Acá empezó una investigación judicial que va a estar dormida, pero no va a ser inexistente. Va a estar dormida y en algún momento esto se va a investigar. Bueno, Lo hay que ver pasa qué muestra la Nata el domingo, ¿no? Porque ayer fue él mismo el que dijo que iba a poder comprobar el domingo la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner. Pero acá hay una contradicción. Nuria. Comprobar más Si allá de vos- lo dicho, de lo obvio, ¿no? Si aceptamos que Lázaro Báez son los Kirchner, que ahí es donde se vuelve importante el tema, en ese caso esta investigación judicial de ninguna forma va a prosperar. No va a aparecer ningún juez Que la tome. heroico que va a llevar adelante semejante embestida contra el corazón del poder. Eso no va a suceder. En cambio, en el terreno político no controlás vos la situación. La prueba la tuviste anoche. La manifestación de anoche estuvo salpicada, imbuida por la investigación de la Nata, porque el tema corrupción fue medular. Y el grito de ladrones y todo el tema La indignación contra la pasó por ese lado, corrupción claro. te mostró cómo pegó eso en la gente. Un montón de carteles, no, yo te diría más de la mitad de los carteles hacían ironías, algunas muy creativas, con respecto a lo que pesa la plata, lo que Sí. pesa mi sueldo, Sí. la corrupción. Yo vi uno que decía, estaba el triángulo ese de la indicación, la señal esa callejera o de ruta, Sí. que dice, cuidado gente cruzando, que yo dice, cuidado kirchneristas cruzando con dinero. Había toda una creatividad puesta al servicio del tema corrupción, obviamente basado en el programa, en lo que deschavó el programa de la Nata. Entonces yo creo que políticamente sí pega mucho y al gobierno las maniobras que está haciendo para farandulizar y todo eso no le está saliendo bien, pero en esa dimensión, no en la judicial. Sí, sí. En cuanto a la reacción que vos ves en la gente, Juan Manuel, ¿cuánto cambió desde que ustedes hacen estudios, de aquel primer estudio desde este gobierno a ahora? ¿Cambió mucho? ¿No cambió tanto? Bueno, sí, la verdad que el kirchnerismo ha tenido altas y bajas considerables, a veces por políticas propias, a veces por destino, a veces por, ¿Algún efecto colateral? algún efecto colateral, digo, ha habido varias explicaciones. Lo que es claro es que este caso, como particularidad, porque no es el primer potencial caso de corrupción que enfrenta el gobierno. Lo que sí me parece es, coincido, los tiempos de la justicia son más lentos, por la lógica propia o porque se busque hacer más lento, pero la opinión pública es mucho más dinámica, es mucho más rápida. Uno juzga sin esperar a la justicia. Demasiado rápida. Tal vez demasiado. Muchas Tal vez veces demasiado. se condena y después cuando se demuestra que no, que de verdad no, tarde. Ya está. Exactamente. Pasa. Y este caso lo que tiene, independientemente de farandulizarlo o no, que está ocurriendo en los programas de mayor rating, cosa que no ocurría con otros casos. Hablemos de, luego de la tragedia de 11, podemos hablar de Skanka, podemos hablar de la valija de Forza. Anthony Wilson, sumar casos. Este caso aparece, se discute en los lugares donde antes no se discutía. Sí, más allá de que el gobierno haya intentado que quedara solamente en la farándula, así fuera por eso, en los programas de farándula también se habla del caso de Lázaro Pero Báez. aún así, terminó eso de farandularizar el caso, terminó también jugando en contra, me parece. Porque fue tan burda la situación que la gente también se dio cuenta. No, es que- o mucha gente por lo menos se dio cuenta que esto es a propósito, se cambió el eje de tal forma, o se intentó cambiar el eje de tal forma, que fue demasiado burdo. Digo, eso también fue una reacción de la gente. Hay que ver dónde, insisto. ¿A dónde va después? ¿A dónde va después, no? Pero sí, a priori sí. Digamos, es una estrategia muy riesgosa, porque farandulizado o no, se discute en lo de Real, se discute en lo de Nata. Digo, son programas que
Que se ven. Se ven y mucho. No solo es un programa político que se ve en determinado canal a las 9, 10, 11 de la noche, que el público es mucho más limitado. Claro. Juan Manuel, ¿viste algún cambio en lo que es la conformación de la protesta? Bueno, sí, claramente. Más allá de la cantidad, digo, ¿no? Más allá de la cantidad, me parece que la punta de lanza fue la corrupción, coincido con Pablo. Sí, pero perdóname, yo me refiero a más hombres que mujeres, más adolescentes, más de clases socioculturales distintas, o siguen perteneciendo solo a la clase media. Digo, evidentemente hay un núcleo de clase media muy claro, en el cual ya estaba de antes, digamos, en contra del kirchnerismo. Claro, por eso yo iba a lo de Pablo de decir, tal vez no le sí, Lo que tal vez hubo fue una protesta un poco más popular en cuanto a masividad, pero además en cuanto a clases populares, es cierto, levemente, pero porque, insisto, al cambiarse el eje de la primera marcha a esta última, la primera era el dólar, el tema. Había otros, estaba la inseguridad, estaba la corrupción, pero era menos claro el mensaje. En este mensaje es mucho más claro y también logra, digamos, hacer que más gente se sienta identificado. Claro, bueno, recién Pablo, de hecho, vos decías que el grito era ladrones, o sea, era distinto. Lo principal, lo principal. Yo no noté carteles, yo no vi carteles sobre la inseguridad, por ejemplo, anoche. En esta no. Es un cambio cualitativo había importantísimo. algunos, menor a la cantidad. Habría, pero menos, porque eran no a tantos los que comparación de los había de anteriores. corrupción, relacionados con la corrupción y con la justicia, Sí, sí, naturalmente. yo lo que vi mucho es chorro, ladrones, mucho de esa Ahora, parte. respecto de la cuestión socioeconómica, no sé, yo puedo contar nada más que lo que yo vi, no tengo para nada un panorama global. Lo que yo vi fue efectivamente cuando yo partí caminando de Barrio Norte, porque dejé el auto en Libertad y Paraguay, y caminé todo por la 9 de julio, ahí hasta caminé al lado de una pareja que, si no eran estancieros, tenían un par de empresas industriales. Pero después, a medida que iba avanzando, se convertía en un predominio de clase media. Tomé Diagonal Norte, llegué a Plaza de Mayo, y cuando salí de Plaza de Mayo, tomé Avenida de Mayo. Y en Avenida de Mayo era clase media baja. Era otro estrato socioeconómico, claramente. Sí. Era muy nítido. No había clase media, hasta los carteles tenían faltas de ortografía, no digo esto peyorativamente, quiero decirte que había carteles con groseros faltas de ortografía. Bueno, estaba Castells, que reapareció en una movilización así, ¿no? Sorpresivamente, hacía mucho que no se lo veía, y allí estaba. Porque es como que se levantó la prohibición a los políticos, porque esto nació contra, por la crisis de representatividad, nació contra el gobierno y contra los políticos. Sí, y ahora a los políticos se les levantó la prohibición. Se les pidió que vinieran. Sí, igual todos no fueron, todos no se animaron. No, Fíjate que Macri Macri no fue. decidió no ir, Macri tomó la decisión de no ir. Yo lo hablé con Macri el otro día, porque él dice que no era por miedo a que lo chiflaran o cosas así, sino para no quitar protagonismo, etcétera. Igual fue cuidadoso, fue respetuoso de una multitud que antes estaba aborreciendo también a los políticos. Sí, digo lo de Castells porque no es justamente producto de la clase media, ¿no? Castells, ni los que lo seguían. No, Castells es una categoría aparte, ¿no? Es castelista. Sí, claro. ¿También había menos policía? ¿Observaste eso? ¿Que en otras movilizaciones? No había, yo no noté, salvo Nada. yo me crucé un par de policías de la ciudad, que incluso uno atravesó, ¿viste esas motitos triangulares que tienen? Son muy lindas. Sí. Pasaron en el medio de la multitud, yo digo, tiene que haber mucha conciencia de que este es un policía de Macri, por eso no lo están achurando. Yo no sé qué hubiera pasado si era de la Policía Federal el que cruzaba así entre la multitud, ¿no? Pero no, prácticamente no vi policía. Sí, mucho menos que en otras. ¿Vos crees, Juan Manuel, que la mayor parte de la gente que se movilizó en el día de ayer, además se sentía acéfala de representantes, más allá de haber buscado a líderes opositores? Sí, claro, lo coincido plenamente. La verdad que la política y la sociedad, entre ellos hay una distancia gigantesca y se sigue manteniendo. La verdad que eso no ha cambiado demasiado. Sí, coincido, hay una leve apertura en esta movilización a algunos políticos opositores que con mayor o menor, digamos, fuerza pueden aparecer o prefieren guardarse, porque todavía no es claro, y hay que ver cómo evoluciona, pero la crisis de representatividad sigue estando, y si no, lo vemos en los partidos, los vemos desde las encuestas al poner escenarios electorales, la verdad que con candidatos de todos los colores dentro del mismo peronismo,
podés hacer todo tipo de escenarios y la ciudadanía no Para tiene nada decirlo, claro. para decirlo de otra manera, por el hecho de que haya habido políticos, esta no dejó de ser una multitud acéfala. Claro, Absolutamente. claro. Sigue siendo una multitud acéfala. Absolutamente. Se notaba eso porque además lo decían, ¿no? Al ser consultados. Esto de buscar a los políticos opositores en realidad fue una especie de necesitamos de la compañía de ustedes también, pero no porque ellos se sintieran representados por esos dirigentes opositores que fueron a acompañar. Tommy Reynolds estuvo en la marcha, allí para Banda 3.0, recogió varios testimonios en los cuales se puede ver justamente qué decía la gente. Vamos a verlo. Vinimos para protestar por la justicia, porque no queremos más que se toque a la justicia. Sí, esto es un atropello, nada más que decir. Para que se vaya esta presidenta y que dejen de robar toda su mafia. Para ver si de una vez por todas podemos terminar y esperemos que no quede acá. Porque estoy totalmente en desacuerdo con este gobierno y me da vergüenza. Es lo único que puedo hacer porque otra cosa no te queda. No puede ser que este gobierno esté utilizando al pueblo y jugando con el pueblo. Le miente, son mentirosos, son corruptos. Que de una vez en el 2015 no lo queremos más. Aparte se están robando todo. El pueblo les importa nada, ¿me entendés? Primero pues estoy jubilado por el 82%, luego por la reforma judicial, por la corrupción que hay en todas las provincias, en Formosa, en Tucumán, Santiago del Estero. Ya a mi edad estoy podrido, vengo por eso. Para que la Corte Suprema se sienta apoyada por el pueblo y declare inconstitucional lo que están haciendo estos ladrones. Para conseguir justicia ante todo. Yo pienso que tendríamos, si todo funcionara solamente con justicia, la justicia soluciona absolutamente todos los problemas. Porque veo que Argentina está cada vez más berreta, más pobre, hay más decadencia en todos los ámbitos y este gobierno me parece abominable. No quiero que tenga la suma del poder público. Quiero división de poderes y respeto a la Constitución. Paz y libertad. Paz y libertad queremos. Justicia. Para que urgente se vaya la rata. Para el futuro de los chicos, por los humildes, para que se vaya. Seguridad, salud y educación para todos los argentinos. Por favor, basta de corrupción y de robar y de robar. Una corrupción terrible, alguien nos tiene que escuchar. De alguna manera, protestamos. No paren de robar, loco, no paren de robar. Quiero justicia, quiero un buen país para mis hijos y especialmente basta de corrupción. Vine porque no los aguanto más. Son terribles estos gobernantes. Encima nuestra gobernante, que tendría que dar la cara, se fue a Perú. ¿Para qué? Queremos libertad para hacer lo que querramos con nuestra plata. Basta de la corrupción, basta de la inflación, basta de la inseguridad. Por todo eso estamos acá. Porque quiero la democracia para mi país, no quiero esto. Esto no es democracia, es una ficción de democracia, cada vez más lejana a la democracia. Yo vengo a protestar por la reforma judicial, porque creo que la justicia no tiene que ser política, la justicia no puede ser dependiente del Estado, tiene que ser un poder independiente, eso no es democracia. Me molesta mucho la comunicación que tiene el gobierno que hace creer que todos los que somos de oposición somos de derecha o gorilas o nazis y no es así, de hecho lo afirmás y te das cuenta que no es así. Me molesta mucho la demagogia que usa en el tipo de política y en el tipo de discurso que tiene y básicamente vengo por eso. Con todo lo de la democratización de la justicia, la verdad que no queremos perder la libertad. No queremos que nos sigan sacando los derechos, queremos crecer y queremos proactividad. Yo estoy acá porque estoy cansado de la corrupción, de la soberbia y del autoritarismo de este gobierno. También nuestros compañeros de Somos Norte, ¿no? Sí, en Olivos era ahí esto, en ¿no? Olivos, así como Tommy Reynolds, también los chicos de Somos Norte que nos dieron una mano y que Sí. recogieron estos testimonios. Bueno, una movilización, por decirlo de algún modo, que cuidaba los desbordes, ¿no? Porque más allá de alguna declaración que tal vez no es en la que coincidía la mayoría, pero digo, me parece que inclusive yo observé algo que me llamó la atención en relación a otras movilizaciones, que fue que los comercios de la zona estaban abiertos. A diferencia de otro tipo de marchas que enseguida se cierran. En el camino que va de Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, Sí, estaban todos abiertos. Se cierra todo por las dudas, en este Sí. caso se sabía que iba a ser más pacífica, se creía eso. Recién estábamos hablando con Nuria y decíamos, ustedes hicieron un estudio, Juan Manuel, en el cual preguntan en la intención de voto, si las volverían a votar o si votarían
por primera vez a Cristina Kirchner? Sí, hay escenarios, obviamente son previos a estos sucesos. Sí, claro. Pero digamos, en todos los escenarios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde me parece que se va a terminar definiendo esta elección 2013, en casi todos los escenarios el kirchnerismo cuenta en la provincia de Buenos Aires con la base más fuerte. Digo, a la discusión política el kirchnerismo ingresa independientemente del candidato, ¿no? Porque la verdad con una base de, la verdad son 30, 32, 28, 33 puntos. Entonces cualquier otro candidato de la oposición tiene que empezar a juntar por otros. Un montón, claro. Obviamente, como bien decíamos, y esto va de la mano con esta crisis de representatividad, no es claro el escenario y hay actores que si juegan o no juegan, si compiten o no compiten y dónde compiten, pueden hacer que varíe mucho. Le estoy hablando puntualmente de Sergio Massa. ¿No? Sergio Massa hoy en día es un dirigente con una gran imagen y con una muy buena intención de voto si es que participa. ¿No? Si no participa, el escenario cambia y tal vez tengamos un escenario en la provincia de Buenos Aires similar al 2009, ¿no? con el kirchnerismo, con un Francisco Narváez que sin Massa en escena crece y con una tercera fuerza que, digamos, a nivel competitivo no creo que llegue, pero bueno, me parece que se va a terminar definiendo entre dos, aunque insisto, el kirchnerismo aparece con una base muy fuerte. Ahí estamos viendo, ¿no? Algunas de las imágenes de uno de los últimos trabajos que realizaron ustedes. Ya que nombraste a Massa, Scioli, Pablo, ayer se cruzaron muy fuerte Massa y Scioli. Sí, cambiaron de estrategia, evidentemente. Lo extraño es que son los dos políticos que generan mayor expectativa para cuando se definan. Mientras tanto no se definen, pero entre ellos se sacan chispas. O sea, es una situación bastante absurda. Básicamente la de un político que no se define y tiene eco popular es una cosa inexplicable. ¿Entendés? Porque ahora, a eso te lleva una pregunta paradójica, que es, el día que se defina, ¿va a seguir teniendo este apoyo? El día que Massa diga, yo soy oficialista, o yo soy opositor, porque todavía no se sabe si es oficialista o opositor. ¿Qué va a pasar con el apoyo? ¿Entendés? O el apoyo descansa en su ambigüedad. En él. Claro. Yo coincido plenamente. Hoy en día Massa es una figura que, digamos, cae bien en el votante que tiende a votar al radicalismo, el que tiende a votar al PRO, el que tiende a votar al peronismo disidente, al que no sabe e inclusive al kirchnerista. Entonces, hoy en día, cuando decida, en algún momento va a tener que elegir una remera, ¿no? Ponerse una camiseta de la oposición o del oficialismo. Ahí hay que ver cómo termina, digamos, la gente tomándolo. Pero hoy en día esa expectativa le juega a favor. Es el problema de los políticos en Argentina que tienen mucho futuro. Y el problema es que va pasando el tiempo y siguen teniendo mucho futuro. Claro. Es lo que le pasaba a Reutemann, un político que tiene mucho futuro. Sí, siempre tenía mucho futuro, jamás tenía presente. Llegó el presente y... No, nunca le llegaba. Seguía teniendo futuro. No, quería preguntarte si viste algún cambio en lo que es la movilización respecto a las provincias, en el interior del país, donde inclusive las imágenes a veces demostraban en algunos lugares una contundencia que superaba algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Para Página 12, que estoy viendo que dice que fue menos gente que la otra vez, pero bueno. No, sí, Página 12 habla de Guiso, la opositora. Puso en la tapa una señora rubia con toda la intención. No es nada es casual de lo que veo en esta tapa. Y apunta que esta clase media alta, por lo general, era la gente que estaba allí. Todo lo contrario de lo que decía recién Pablo, que decía mucha clase media baja. Página 12 dice clase media alta en su gran mayoría. Y habla de, vamos cambiando, con la presencia de dirigentes políticos de casi todo el arco opositor y con una concurrencia en su gran mayoría de sectores medios y altos, aunque perceptiblemente menor a la anterior cacerolazo. Yo creo que duplicó la cantidad de gente, básicamente. Sí, fue mayor. En el país, por lo menos. Pero bueno. En el resto de las provincias, ¿qué pasó? Hubo nuevamente, el 8N fue bastante clara, a diferencia del anterior, ¿no? Que fue mucho más en grandes centros urbanos y algunos. El 8N creció y esta aún creció más. Fue evidentemente yo creo que va evolucionando estas movilizaciones. La organización se va haciendo mejor, la masividad es cada vez mayor, eso es cierto, y el mensaje es cada vez más claro. ¿No? Eso es lo que me parece que los cambios que uno viene viendo a lo largo de estas tres movilizaciones. Y uno lo ve en las cámaras y uno puede subir más la cámara y que parezca menor o mayor la movilización, pero uno veía en las grandes ciudades importantes reuniones de gente. ¿Puedo preguntar lo último, Pablo, y te dejamos ir porque ya te tenés que ir? ¿Qué viene ahora, la semana que viene, ya en lo inmediato? La lectura que se va a hacer de esto y explícitamente cuál va a ser la reacción. Yo creo que el gobierno es impredecible.
va cambiando sus reacciones frente a las cosas. Es un gobierno que se caracteriza por dar sorpresas, o sea que no te extrañe que a lo mejor digieran esto de otra forma. Si es por la reacción de la presidenta de anoche ya no superó el ninguneo, del ninguneo pasó al desprecio, ¿no? Hasta ahora siempre han ignorado a todo aquel que protesta contra el gobierno. Eso es lo que han hecho hasta ahora. En algún momento creo que deberían tomar conciencia de que, como vos decías recién, es la mitad del país. Como mínimo es la mitad del país. Si vos seguís ignorando la mitad del país, podés tener problemas políticos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Seguimos una cosita más con Juan Manuel mientras claro. Pablo empieza a retirarse raudamente. Queríamos ver una cuestión, sobre todo, ¿sabes qué, Juan? De esto de los medios. Por ejemplo, vamos a ver a Cintia García, no quiero que opines de ella directamente, pero sí de cómo ve la gente a los medios, a ver si tenés esa cuestión. Veamos a Cintia García, Canal 7 de la TV Pública, conocida por casi atacar a las personas que opinan distinto. No te voy a contestar ninguna pregunta, estoy acá. Me vine desde lejos con mis 3 hijos. ¿Querés que charlemos? No quiero ninguna pregunta porque no me vas a dar ninguna solución. Yo te estoy planteando mi postura. Me vine en subte con mis 3 hijos haciendo un sacrificio. Mi hija llegó del colegio a las 5 de la tarde, la cambié y me vine. Porque necesito escuchar a gente. Escuchar a gente. Bueno, eso es lo que vos tenés para decir. Es lo que tengo para decir. Vos estudiaste en la universidad pública. Sí, en la universidad pública. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años. ¿Qué estudiás? Química. ¿Cómo te sentís teniendo la posibilidad de cursar tus estudios en una universidad pública? Genial, es buenísimo, pero lo que quiero que quede claro es que esto, a ver, la Universidad de Buenos Aires fue pública desde hace mucho tiempo. Sigue siéndolo y estoy súper agradecido. Pero a mí lo que me molesta, que por eso vengo acá, que me pareció justo, es gente conocida mía, ¿sí? Muy conocida, que ha tenido promedio 9 sobre 10. Fue desplazado por gente, ¿sí? Que tenía un menor promedio, pero militaba para el partido del gobierno. ¿Qué el INDEC disminuye la inflación? ¿Por qué la inflación en vez de ser 25, 24% es 10%? Hay un replanteo y hay un nuevo índice de precio, hay un nuevo índice... Años que están mintiendo. Hay un nuevo índice de precio que está en funcionamiento, pero yo... 2008 también fue un índice de precios nuevo. Es el mismo. Siguieron mintiendo. Es el mismo. Ahora, otro maquillaje más. Pero vos, escúchame, contame por qué estuvieron mintiendo 5 años con la inflación, diciendo que los precios eran menores. Quiero que me lo cuentes. Vos decís que están mintiendo. Vos decís que están mintiendo. ¿Vos sabés que se puede comer con 6 pesos por día? No discutamos, no discutamos. Un vasito de agua me costó 8 pesos. ¿Que con esto con la mitad de esto puede vivir una persona? ¿Escuchás? ¿Querés que te responda o no? Si querés que te responda te digo lo siguiente. Primero que el INDEC no mide inflación, mide índice de precios. Y con eso se conforman los índices inflacionarios. Y te sigo contestando. Y otra cosa que te quería decir es preguntarte por la representatividad política. ¿Quién te representa a vos? Pino Solana me representa. Muy bien. Pino Solana me representa, que es un tipo que luchó contra el menemismo, no como Cristina, no como Néstor. Néstor, que fue en la boleta con Menem en el 95, fue Néstor Kirchner. Y Cristina votó esta constitución y también fue la reforma. No te enojes, no te enojes. Entonces no me vengan a hablar de la década menemista, del neoliberalismo, porque escúchenme una cosa. ¿Qué hizo Néstor en el 92 cuando se dio la privatización de YPF? Contame. ¿Tenés idea? Escuchame una cosa, sí, tengo idea, pero lo que te quiero preguntar yo. Te quiero preguntar rapidísimo. Tengo un tiempo limitado del móvil. Decís que te representa Pino Solanas. ¿Estás de acuerdo con que se junte con Carrió? No particularmente. Digamos, yo tengo un voto táctico por esta idea, digamos, yo te contaba esta idea de la república como un gobierno democrático. Yo no tengo líderes. Yo no busco un líder que me vaya a salvar. Me queda claro. Te agradezco el testimonio. Volvemos al piso. Además es bastante irrespetuosa. A mí la verdad es que no me gusta nada hablar de colegas, ni con los que coincido ni con los que no coincido. Me parece que el periodismo de periodistas es... Pero no había visto, solo los resúmenes por la web, pero no lo había visto así. Bastante irrespetuosa. Sí, te pregunto, Hernán, ¿te parece bien el programa? No, se me acabó el tiempo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Una desviadora de foco profesional, totalmente, porque lo que este chico, por ejemplo, le decía, a mí yo protesto por esto, esto y esto. ¿Quién te representa? No estoy hablando de eso. Yo quiero decirte que a mí esto que está pasando no me gusta. Y cuando decía, ¿y quién te representa? ¿Y te gustaría que se junte con...? No estoy hablando de eso. Nadie enfocaba en
quién te representa, o pocos. Estamos de acuerdo que no hay una oposición representativa. Y acá se está protestando por la corrupción, por la inseguridad, por la inflación, por cosas puntuales que el gobierno te tiene que solucionar. Porque de eso juega el gobierno, normalmente, de eso debería jugar. No en quién vas a votar si no apoyás a este gobierno. No le tiene que importar al gobierno actual a quién votaría. Se tiene que importar solucionarte los problemas, que era el foco de esta manifestación. En eso te preguntaba, ¿vos ves en ese sentido en los medios cómo están con la gente? Da una sensación que si es del oficialismo, estamos en Disneylandia. Y si no, es otra realidad. ¿Cómo ve? ¿La gente se da cuenta de esta historia? Sí, digamos, los medios, inclusive la ciudadanía, está planteada en esos términos. Uno ve la realidad, depende del anteojo que se ponga. Y en base a eso actúa en consecuencia. Creo que los medios no son más que una parte de lo que vemos todos los días en la ciudadanía. Lo que sí ha cambiado, me parece... Igual me parece que es diferente a otras épocas eso, ¿no? Bueno, exactamente, a eso iba. Ha habido una variación a lo largo del gobierno kirchnerista, en el cual, primero que la ciudadanía, con respecto a los medios, ha cambiado su forma de verlo, ¿no? Me parece que la ciudadanía se cuestiona más, independientemente si es Clarín o Canal 7 y gobierno, no importa, digo, la ciudadanía empieza a mirar los medios con otros ojos que antes tal vez no veía. Y digo, eso sí me parece que es una... ¿Esos ojos por dónde van? ¿Más analíticos? Más... Sí, digamos... ¿Le cree menos? ¿Le cree más? Me parece que es un paso previo a creerle, ¿no? Antes de creerle, empieza a mirar, bueno, quién lo dice. Y eso no era tan claro, sobre todo en determinados sectores. Me parece que sí se ha masificado un poco más esta visión, tal vez más crítica, válida o no, pero seguro más crítica, sobre los medios y, bueno, después sobre cómo mira cada uno su realidad. Juan Manuel. Gracias por haber venido. Por estar con nosotros. Y ya nos volveremos a encontrar cuando seguramente haya un trabajo posterior a lo que fue la movilización de ayer. Seguramente. ¿Ya lo están arrancando? Queremos esperar un par de días. Claro, que se asiente la situación. Que bueno, se gracias. asiente un poquito más todo. A ver el domingo que viene qué pasa. Dale. Gracias. Gracias.